Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 4 de diciembre. Un programa bastante especial porque tenemos prácticamente una cumbre presidencial en nuestro estudio. Presidente del puerto y presidente de la zona franca de Iquique, Claudio Agostini, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Patricio, usted es hombre de la casa, y así que también le damos la bienvenida. También gracias por lo de cumbre. Ya. Es la primera vez que tenemos una cumbre presidencial aquí en los estudios de Iquique Televisión. Bueno, vamos a conversar sobre el puerto, aprovechando, ¿cierto?, la visita a nuestra ciudad de Claudio Agostini. Es la primera vez que lo entrevistamos aquí, por lo menos en este programa. Y también porque es un tema que nos ha tenido preocupados, ¿cierto?, en las últimas semanas, todo un tema de la licitación del puerto, una licitación que no llegó a buen puerto, ¿cierto?, valga el término, y que se ha anunciado precisamente la intervención directa del Estado en este tema. A ver, Claudio, si nos cuentas un poquito, la noticia está fresquita, acaban de hacer una conferencia de prensa ustedes hoy en la tarde, donde anuncian, digamos, ya definitivamente lo que me contabas antes, ya habían anunciado hace un tiempo atrás, cuando se inauguró un paseo ahí. Así es, porque son cosas distintas, ¿no es cierto? Una es la reconstrucción del puerto que está dañado por el terremoto. Esa es una cosa distinta es la ampliación del terminal para que en el futuro pueda recibir barcos más grandes. Son dos cosas distintas. Lo que se va a hacer es la reconstrucción. Exactamente. Entonces, en lo que es cierto que algunas de estas cosas han ido en paralelo y se han confundido un poco, pero en un minuto para tratar de aclararla. Una cosa que ha sido la prioridad hasta ahora ha sido la reconstrucción del puerto, ¿no es cierto? Después de los dos terremotos, en 48 horas se logró con lo más precario pero posible permitir recuperar las zonas más básicas que pudieran seguir operando. Eso fue lo primero, esa es la urgencia total, ¿no es cierto? La segunda fue asegurarnos que el puerto no perdiera ningún barco, nada, o sea, que nada de la carga que iba a llegar acá durante el año se fuera a otro puerto. Esa era la preocupación mayor. Eso lo logramos también y la forma es la solución evidente, ¿no es cierto?, que es que todos los barcos que iban a llegar al terminal de la empresa portuaria de Iquique lleguen al terminal de Iquique Terminal Internacional, el concesionario, pero eso también lo logramos exitosamente y era la segunda urgencia importante, no perder carga, no perder barcos en el puerto. Y en paralelo de eso, lo que hemos estado abocados todo este año ha sido avanzar en la reconstrucción, que es más lento de lo que uno quisiera. Hay partes explanadas que se pudieron reconstruir relativamente rápido en los primeros meses, se hicieron todos los esfuerzos posibles. De hecho, Pesquera Camanchaca está operando en el mismo molo que está dañado. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar en dos cosas. Uno, evaluar los daños, que no es trivial, ¿no es cierto? Uno le choca en un auto, tiene que venir al asegurador a ver qué está dañado y cuánto cuesta repararlo. Ese ha sido un esfuerzo enorme, requirió cámaras submarinas, medir cada grieta, el daño que había. Ese trabajo se terminó en el mes de octubre y tenemos un diagnóstico muy preciso de qué le pasó al molo, ¿no es cierto? Y de cómo hay que repararlo. Y ahora estamos en la etapa siguiente, que es hacer lo que se llama ingeniería de detalle, que una vez que uno sabe cuál es el daño, si estuviéramos de nuevo en el ejemplo del auto, hay que mandarlo al taller y hay que saber qué pieza hay que cambiar, cuál hay que desabollar, exactamente lo mismo. Estamos en el detalle de eso. Ese detalle, de nuevo, toma un poquito más de tiempo de lo que uno quisiera. Aquí las ganas van contra la velocidad de la ingeniería. Y esperamos en abril, mayo tener terminada la ingeniería de detalle. O sea, en abril, mayo vamos a saber cómo reparar hasta cada última grieta y centímetro del puerto. Y desde ahí entonces vamos a empezar con la reconstrucción físicamente. Entonces ahí empezamos ya a desabollar el auto y cambiarle las piezas. ¿Y eso esté terminado cuándo? Y eso se demora 1 año, 4 meses, 1 año y medio, ya, más o menos. Entonces, si miramos desde que ocurrió el terremoto hasta que el puerto va a estar completamente reconstruido y operando, estamos alrededor de los 3 años. Que es un tiempo largo, yo lo sé y genera frustración, a todos nos genera frustración, pero si comparamos con casos similares, Talcahuano es un puerto en Chile que sufrió un daño en un terremoto también muy tremendo,
Desde que ocurrió el terremoto en Talcahuano hasta que empezó a operar pasaron 4 años. Entonces hemos logrado aprender como país a hacer estas cosas cada vez mejor dentro de lo que se puede y vamos a estar operando en 3 años en vez de en 4. A pesar de que yo entiendo que 3 años a muchos les parece mucho tiempo. A ver, para que nos quede claro todo el tema que tú nos has contado, la licitación esta, digamos, que se declaró desierta, entiendo yo, por lo que tú me comentas, que se va a realizar después de que se reconstruya lo que estaba dañado, ¿o no es así? Exactamente, por eso que me importaba separar las aguas, ¿no es cierto? Una cosa es me chocaron el auto y tengo que arreglarlo. Otra cosa es distinta, es quiero tener un auto más grande ahora, ¿no es cierto? Me quiero comprar una van con 3 corridas de asiento. Sí, eso es un animal distinto. Esta licitación era para comprarse la van originalmente, ¿no es cierto? Y se declaró desierto. O sea, no hay nadie interesado por múltiples razones. Hasta que se termine la reconstrucción para hacerla nuevamente. Entonces, lo que estamos evaluando ahora hay 2 alternativas. Uno, estamos empezando, ahora que se declaró desierta, a conversar con todos los potenciales oferentes para tener más información con mayor precisión de por qué no se presentaron. O sea, qué razones les hizo a ellos pensar que no tenía sentido, no era rentable hacer esta inversión. Con esa información vamos a considerar 2 alternativas. Una es modificar el proyecto dependiendo de esta información que tengamos y volver a licitar. Es una alternativa que, de nuevo, se ha hecho en el país. En Valparaíso ocurrió lo mismo. O sea, tampoco hay que extrañarse tanto de estas cosas. En Valparaíso se licitó el segundo frente, se declaró desierto, se rediseñó el proyecto, se volvió a licitar y se lo ganaron la empresa española que se ganó la licitación. Entonces, ese es un camino. Y el otro camino es, en paralelo, porque ahora podemos considerarlo, recién ahora, es evaluar la posibilidad de que el Estado realice la inversión a través de la empresa portuaria y una vez que está ampliado, que tenemos la van lista, en ese caso licitamos la operación, ¿no es cierto? Que es equivalente a lo que se hizo en sus inicios. ¿No es cierto? O sea, el terminal que tiene hoy día el concesionario de la ITI, no construyeron ellos el muelle ni el molo, estaba y se licitó la operación, más algunas inversiones, es replicar ese modelo en un nuevo frente. Esas son las 2 alternativas, pero eso es independiente de la reconstrucción. Nos quedó claro. Patricio, independiente de todo esto, digamos, los problemas que han tenido ustedes, ¿cierto? Han sido bastante... claro. Cuéntanos un poco qué ha pasado. Estuvimos conversando acá con los usuarios, en alguna oportunidad estaban ellos bastante... Lo que pasa es que en realidad, como decía antes, este es un matrimonio indisoluble entre la SOFI y el puerto. Si el puerto no funciona, la SOFI no funciona. Y se nos ha creado un problema gravísimo porque si bien quedó funcionando ITI, pero la ITI en una serie de cosas aplicó algunos procedimientos que no eran los que, digamos, los que a lo mejor había que aplicar en ese minuto, a lo mejor de acuerdo a las normativas de ellos. Pero nos creó una serie de conflictos con los usuarios de carácter bastante grave. Ahora, por supuesto que hay problemas derivados de zona franca que la ITI no tiene la culpa, porque querían aumentar la frecuencia de salida de contenedores, no sé, una determinada cantidad. Está bien, saquen 500 contenedores al día, pero hay que poder recibir 500 contenedores. Y no estábamos en condiciones de recibir 500 contenedores por una serie de problemas, al principio de los primeros meses de los galpones. Entonces, para nosotros es muy importante que este tema se solucione a la brevedad. Por lo que estoy viendo, tenemos para rato, pero es lo que hay. O sea, este tipo de cuestiones se demoran. Ahora, desafortunadamente aquí no estamos como en Talcahuano, que había otros puertos, operó Coronel, operaron todos los demás. Aquí estamos solamente con la ITI. Claro, teníamos alternativas, pero aquí estamos complicados. ¿Y hay alguna suerte de negociación, de conversación que se pueda establecer, digamos, para mejorar estos problemas que tienen? No, nosotros estamos trabajando juntamente con la EPI y todas las organizaciones para mejorar el tema logístico. Aquí el problema son los actores de zona franca. Aquí tenemos los puertos, digamos, tenemos los transportistas, los cargadores de zona franca, los usuarios, y cada uno tiene sus propios tiempos y sus propias formas de trabajar. Formamos una mesa de trabajo en la Corporación de Desarrollo de Tarapacá para comenzar a tratar de empezar a replicar lo que se hizo en el Biobío, que ha funcionado bastante bien. Es un poco distinta a la realidad, pero son algunos parámetros que se pueden seguir y aplicar acá. Porque hay que tratar de eliminar los lomos de toro. O sea, que hay un problema de que los cargadores trabajan solamente hasta las 7 de la tarde porque después oscurece. Entonces, los usuarios no trabajan después de las 9 de la noche, no reciben carga los sábados. O sea, aquí cada uno pone sus propias reglas y tenemos que tratar de llegar a un término medio que nos permita a todos operar.
Ahora, la EPI es un aliado estratégico nuestro, somos empresas del CEP, las dos. Y tenemos que trabajar en conjunto, estamos muy interesados en hacer cosas en conjunto, estamos tratando de diseñar un sistema informático común para el control de camiones. Hay que llegar a un pool de transporte organizado. ¿Para qué? Para terminar con el monopolio que hay de retiro de puerto, que lo controlan los transportistas y sacan los contenedores cuando ellos quieren, por un problema que los mismos usuarios crearon. Los usuarios numeran los documentos de ingreso a Zona Franca, una vez que lo tienen numerado por 10 contenedores, 10 Z, digamos, se lo entrega al transportista. El transportista se queda con los 10 Z, se va al puerto, tiene 4 camioneros más y le da a uno y sacan 5 contenedores en la mañana. Y los otros 5 dejan los documentos guardados y hasta que den la otra vuelta. ¿Y por qué no sacan los otros 5? Podríamos retirar 10 inmediatamente. Estoy hablando por cantidad, son mucho más. Si llegamos a solucionar ese problema, vamos a tener solucionado un tremendo el problema del atollamiento del puerto. Si los puertos no son para almacenar carga, los puertos son de mero lugar de tránsito. Claudio, a propósito de eso, ¿cierto? El puerto siempre está haciendo noticia por los paros, ¿cierto? Los problemas. Estuve mirando un poco ahí el historial que tiene, digamos, un historial negro, digamos, en Google, donde aparecen año tras año, ¿cierto? Estas manifestaciones por distintas razones, ¿cierto? Se llega a conversar con los trabajadores, se llega a un acuerdo. Pasan 2 o 3 meses y de nuevo tenemos el mismo problema, están, ¿cierto? Se toman ahí las vías de acceso, se complica la ciudad, sufren, ¿cierto? Los usuarios de Zona Franca, sufre toda la ciudad. ¿Qué ha pasado con este puerto, digamos, que no ha logrado, ¿cierto? Generar un ámbito de convivencia con su cadena de trabajo, de manera tal de que esto no ocurra con la cotidianidad que lo estamos viendo? Es un gran tema el que tú planteas. Yo no lo veo como algo particular del puerto de Iquique. Cuando uno lo mira, este es un tema nacional. O sea, mientras estamos acá ahora conversando, Antofagasta lleva varios días de paro. En enero fue nacional, San Antonio ha tenido varios. O sea, este es un tema que trasciende el puerto de Iquique. Y que yo comparto contigo, ha costado solucionar, genera incertidumbre en un inversionista y eso hay que reconocerlo y decirlo, ¿no es cierto? O sea, si yo soy alguien que va a invertir en un puerto, calculo mis inversiones, tengo alguna idea de mis costos, sé cuál es la carga y el volumen que voy a transferir, pero no sé si voy a poder operar o voy a tener paro, cuánto va a durar el paro, cuántos voy a tener al año, cuánto va a haber que pagar de algún bono extra por un paro, aunque sea ilegal, y eso encarece mis costos, genera ruido. Y eso es un dato objetivo que espanta inversionistas, ¿no es cierto? Uno podrá no ser muy popular decirlo, pero es un dato de la realidad. Entonces es un tema que tenemos que enfrentar, yo creo, como país. Es cierto también que en varios puertos por muchos años ha habido algunas prácticas laborales que son bien precarias, o sea, y que han generado esto como respuesta, ¿no es cierto? O sea, aquí hay de los dos lados, no hay un culpable único, pero si uno piensa en el desarrollo de los puertos en Chile hacia el futuro, yo creo que es un tema que tenemos que abordar, porque hace los puertos más caros, hace más riesgosa la inversión, hace menos atractivo invertir en puertos y eso frena el desarrollo no solo de las ciudades, del comercio exterior en Chile, también de los propios trabajadores que trabajan ahí. Yo creo que es un tema país a abordar. Estoy viendo ahí algunos datos que me llamaron la atención. O sea, cuando tú pagas por bonos, me imagino de términos de conflicto, ¿cierto? En este paro que hubo bastante prolongado el año pasado, más de casi 5 millones de dólares. Y cuando tienes, no sé, utilidades de 10 o de 15 millones de dólares, estás pagando 1/3 de tus eventuales utilidades en un bono para terminar un problema con los trabajadores que en 6 meses más, en un año más, se vuelve a producir. ¿Tan grave es este tema? Es una buena pregunta. Yo creo que hasta hoy día los puertos más grandes que mueven más carga han tenido una magnitud mayor del problema. O sea, cuando uno mira los mismos datos que tú miraste, San Antonio ha sufrido esto en forma importante. Yo espero que esto se vaya solucionando en el tiempo en la medida que se construyan relaciones laborales más estables y de mejor calidad con los trabajadores.
Estamos viendo algunos ejemplos hoy día. Algunos de los concesionarios están contratando a los trabajadores eventuales con contrato permanente, con todas las regulaciones laborales que implica tener una relación laboral de largo plazo, que es distinto de la precariedad que había en algunos de estos contratos antes. Yo tengo esperanza en que si caminamos hacia ese lugar esto pueda disminuir, pero requiere de ambos lados, o sea, requiere que desde las empresas portuarias hagamos algunas cosas distintas y requiere también una actitud distinta de los sindicatos y de los trabajadores. Esto se construye de a dos. Pato, la ciudad tiene algo que decir en esto, ¿no? Tenemos autoridades locales, ¿cierto?, que son bastante insistentes, digamos, en la importancia que tiene el puerto, pero cuando hay que construir estas relaciones y armonizar un poco las partes, parece que no hay caso, o no se incorporan, o no tienen un rol relevante que jugar. Lo que pasa es que, respecto, por ejemplo, el alcalde ha pasado preocupado del tema, está siempre señalando que el puerto debe ser más grande, que hay que ampliarlo, que en realidad el puerto como está, la licitación como estaba, no llenaba sus aspiraciones, Sí. tuvo reuniones con ministros, pero las autoridades locales no se han involucrado mucho en el tema, diría yo, en la impresión. Como que está un poco aislado del tema local, pero afecta a toda la ciudad. Sí. El Porque cuando hablamos de estas relaciones que son complicadas, complejas, ¿cierto? Eventualmente una autoridad política podría, ¿cierto?, resolver o por lo menos ayudar a resolver o a entenderse claro, las partes, digamos. Yo creo que a lo mejor debería algún ministerio, bueno, este transporte le corresponde, a lo mejor involucrarse un poco más. Porque como dice Claudio, creo que la solución es llegar a formalizar, no me refiero al tema legal judicial, sino a formalizar las relaciones entre los trabajadores en los puertos, lo que pasó en San Antonio, porque al final yo creo que han sacado la cuenta que teniendo gente de planta les pagan todo, ganan más que teniendo al otro lado con las huelgas y los paros y los bonos. Claro, yo creo que vaya el tema. Sí. Bueno, vamos a hacer un alto en el programa, ¿cierto? Ya avanzamos en el primer bloque, estamos conversando con el presidente de la empresa portuaria de Iquique, Claudio Agostini, y el presidente de Zona Franca de Iquique, Patricio Cernich, aquí en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión.